Que estamos con el abogado Alejandro Elgueta, que nos acompaña durante esta primera sección para abordar cada uno de los detalles de lo que ha sucedido en términos políticos en nuestro país. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias, buenos días, buenos días. Buenos días, Alejandro. Bueno, tú sabes, ha estado ocurriendo bastante noticia en el ámbito político, siempre noticias en lo político, pero últimamente ya hay una connotación en relación a las gestiones del gobierno y su cuestionamiento en ciertas acciones que ha tenido y repercusiones que ha habido no tanto en la política en sí, sino que también en la población civil. Sí, Claro. sí, entretenido pensando que llevamos recién la primera semana del año. Sí. Está un poco, empezamos bien ajetreado el año Claro. en términos políticos. Sí. Comenzó bien el 2023, no es para tomar sola la risa porque al final del día son cuestiones que nos afectan a todos. Sí, han habido varios hechos, así que Sí. vamos comentando Sí. algunos de ellos. Vamos a ir comentando algunos de ellos y vamos a comenzar con el primer hecho, que es el que genera y desencadena todo lo demás, que tiene que ver con los indultos presidenciales que vuelven a salir. A veces a uno se le olvida que el presidente tiene la Esa facultad. atribución, la capacidad, ¿cierto?, para dictaminar ciertos indultos a presos, a condenados. Y en esa línea se habla, ¿cierto?, de estos 13 indultados por el presidente Gabriel Boric y una serie de irregularidades y desprolijidades que él mismo reconoce. Hablemos en términos técnicos primero de esta facultad, el indulto presidencial, abogado. Sí, el indulto presidencial, que nuevamente, ¿cierto?, al aparecer y generar todo este debate, sale al tapete como si de verdad debería tener el presidente de la República esta facultad. Y no es tan difícil pensar que esto viene desde antes, desde muy lejos, incluso antes Claro. desde antes de la República que se constituye en Chile, ¿cierto? Estas eran facultades que tenía el soberano, el rey en la antigüedad, cuando incluso no existía la separación de poderes que conocemos hoy día, principio que se formó ya básicamente después de la Revolución Francesa, ¿cierto? El soberano, el rey, era el ejecutivo, quien dirigía los destinos del país o de la monarquía, el legislativo, quien hacía las normas, tal vez lo ayudaban obviamente algún órgano, Claro. la corte, qué sé yo, y también dictaba justicia a través de los funcionarios que él nombraba. Y en definitiva concentraba todo el poder. Y entonces, claro, así como podíamos condenar, podía, ¿cierto?, liberar o salvar la vida con las penas que existían entonces. Bueno, eso llegó a la República de Chile en sus albores y también llega hasta hoy en día. No es una facultad tan extraordinaria, uno lo puede ver en Estados Unidos, en otras partes, no es tan extraordinario. Lo que pasa es que yo creo que tienen sentido hoy día, y siempre se le cuestiona a la autoridad en su momento, en la cantidad, en las personas, el tipo de delito. Siempre se critica porque en general uno ve que ahí hay algunas cuestiones que obviamente si está condenado parece que no correspondería que estén, porque al final con el indulto no es que se elimine la sanción penal, el reproche que hace la ley o el tribunal, el reproche social, que cuando a uno lo condenan, en el fondo lo que hace es manifestar un reproche social que ciertas conductas no son tolerables. Claro. Con estado de ebriedad, un hurto, un robo, una violación, un homicidio, por decir una escala, delitos terroristas, qué sé yo. Entonces, claro, con este indulto lo que hacemos es no eliminar la determinación judicial que hace el Poder Judicial de que hubo un hecho constitutivo de delito y responsabilidad del condenado, sino que lo que hace es suspender el cumplimiento de la pena con el indulto, en definitiva. Y claro, entonces ahora aquí lo que ocurre es que más allá del término, del concepto de desprolijidad, porque uno dice, bueno, eran 10 al primero lo que escuchamos en un comunicado público, después eran 12 o 13, y nos vamos enterando de quiénes son. Entonces, claro, ahí hay un tema porque vamos viendo una desprolijidad en la forma de comunicarlo. Yo digo, y le di una vuelta el fin de semana, ¿y qué pasaba si lo hacíamos la semana siguiente, los otros 2, los otros 3? Que a lo mejor lo podía hacer y a lo mejor no parecía tan desordenado ahí. Y para terminar la idea que estaba comentando delante, la cuestión al final se ha entendido, dado que es una facultad que tiene el presidente de la República, y como digo, que no es solamente en Chile, en otros lados, en otras latitudes también las tienen, tiene que ver al final cómo lo ejercemos con el debido cuidado, el sentido común, prudencia, en el fondo, eso que en definitiva no nos enseñan ni en la universidad ni en ninguna parte. Entonces había como un acuerdo político, por lo menos en Chile, ya vamos a liberar, por ejemplo, se puede conceder este beneficio a condenados de avanzada edad,
que tengan enfermedades terminales. Claro, por una cuestión de dignidad, ¿cierto? Si ya la edad, no sé, voy a decir después de... todos vamos a ir para allá, pero no sé, después de 70, 80 años, que estén privados de libertad, cuando difícilmente se pueden mover, incluso por sus propios medios, algunos, y que además tienen enfermedades terminales con todo lo que significa el traslado, porque si están en dependencia de gendarmería hay que trasladarlos a los centros de salud. Hay todo un costo ahí, toda una logística que hay que diseñar por seguridad también. Entonces, parecía como de sentido común que a lo mejor en esos casos, si bien la ley no lo dice, porque es la facultad que tiene el Ejecutivo, el Presidente de la República, no parecía tan descabellado. Ah, pero vamos a ver los delitos, porque aquí pueden echar de todo, y uno dice, y así los delitos de lesa humanidad no lo han, en general, creo que han habido algunos casos, pero muy pocos, no le han aplicado el indulto. Entonces, ese es el tema en definitiva, porque acá se lo aplicaron el indulto a personas condenadas por delitos, de personas que habían intervenido o cometido delitos en el contexto de lo que le llaman el estallido social. Sí. Porque más allá del contexto o la denominación que le queramos dar, incendiar el país o destruir la ciudad sigue siendo delito. Claro. Lo que pasa es que en ese contexto algunos dicen que, no sé si era tolerable, pero que en el fondo ellos, bueno, lamentablemente lo dijo el Presidente de la República, respecto de otro, de un exfrentista, que era inocente o que habían habido, y ahí entramos en los problemas. Sí, porque entramos, eso también en Chile no lo habíamos visto, que el Ejecutivo, que el Presidente de la República cuestionara o comentara una decisión judicial. Claro. Más aún cuando la Constitución, y eso también uno puede decir que no solamente acá, tiene que ver con la separación de poderes, no es permitido a la autoridad ejecutiva cuestionar las decisiones judiciales, pero no solamente al Ejecutivo, sino también a los legisladores, porque si no al final esta división de poderes no está. Claro, claro. Y estamos cuestionando en definitiva a la autoridad judicial. Sí. Uno puede decir, ¿cierto? Además que es diferente si lo hace usted o lo hago yo como ciudadano que no tiene autoridad o no tiene responsabilidades políticas, porque lo que yo diga en Twitter me lo pueden comentar mis amigos, pero lo que diga el Presidente de la República a propósito, ¿cierto?, de lo que ocurrió en Brasil, obviamente trasciende no solamente el Latinoamérica, sino que todo el mundo. Ahora, bueno, esto es una facultad que tienen todos los mandatarios. Piñera lo hizo, Lagos también lo hizo, todos los mandatarios tienen esta facultad de poder indultar, y sobre todo por temas humanitarios, como muy bien lo decía Alejandro. Ahora, en este caso, ¿qué es lo grave y por qué ha causado tanta polémica? Tiene que ver el hecho de poder de haber indultado a personas que, claro, tienen un prontuario delincuencial, que obviamente son delincuentes, o también que se sumó a que justo en este periodo, en este tiempo, estaba la mesa, ¿cierto?, que se iba a dar cuenta o iba a generar toda la agenda que tiene que ver con seguridad. Entonces, ¿qué se sumó acá? ¿Por qué es tan grave? Sí, yo creo que no toqué eso, pero porque estábamos hablando de la facultad del indulto. Sí. Pero claro, lo que pasa es que en la política, salimos de lo técnico legal, ¿cierto?, a la política, porque claro, al conocer esto, un sector político de la oposición manifestó que se retiraba, ¿cierto?, y que iba a seguir trabajando la agenda de seguridad, pero por la vía legislativa, no en un acuerdo transversal que estaba desarrollando muy bien la ministra Toá. Yo creo que es menester, o sea, sostener que no tenemos ahí un problema es tapar el sol con un dedo, o sea, y que hay que hacerlo urgente. Entonces, claro, por un lado, las declaraciones públicas de uno y otro lado, en el fondo era, ¿cierto? La oposición decía, no, es que no se puede conversar cuando hay un reconocimiento de que tenemos que solucionar esto, y por otro lado, liberamos a estos condenados. Claro, señalaban que era contradictorio. Hay una falta de coherencia. Claro. Y por eso algunos decían los timings, los tiempos. Creo que leía en algún medio de prensa el fin de semana que lo habían pensado realizar, no sé, en septiembre. El plebiscito también hizo postergar esta decisión porque no estaban las condiciones políticas para hacerlo. En definitiva, estaba terminando el año y lo aplican. Porque nadie cuestiona la facultad presidencial para hacerlo. Tiene que ver con los timings, con la oportunidad, ¿cierto?, con las personas, los hechos, y que aparentemente, por lo que yo leí ayer, porque obviamente el Presidente de la República ejerce su facultad, pero alguien, el Ministerio de Justicia, a través de distintos funcionarios, revisa los antecedentes de los condenados que están solicitando este beneficio, ¿ya? Y ahí se revisan una serie de circunstancias, desde luego la condena en cuestión, pero también si tenía o no tenía antecedentes penales previos.
que es otra de las cuestiones que se ha discutido respecto del exfrentista, que ya se le había concedido un indulto previamente por el presidente Ricardo Lagos. Entonces, claro, ahí hay un punto, se le fue beneficiario de un indulto y ahora nuevamente. Entonces, es un cuestionamiento ahí a lo mejor hay un cuestionamiento a la facultad, pero también la forma en que se está concediendo, porque una persona que había sido beneficiada con este indulto no podría haber sido beneficiado nuevamente. Y ahí hay, como dijo el presidente, una desprolijidad. Claro, pero para eso hay que ser prolijo antes, ¿cierto? En los asesores, los colaboradores, todo el resto de los funcionarios que analizan los antecedentes. Como decía, ayer leyendo la prensa, leía que en realidad le habían llegado al presidente las minutas que daban cuenta básicamente de las condenas, de las últimas condenas, básicamente aquellas que se habían cometido después de octubre de 2019. Y en ese sentido parecía que parecía razonable para el presidente de la República. Claro. Si a lo mejor buscaba más abajo, que no estaba en la minuta por lo que dicen, Sí. eso es lo que me informé en la prensa, Claro. pero entiendo que puede haber ocurrido aquello. Claro, si uno buscaba, a lo mejor se iba a encontrar con todo lo demás, porque por ahí alguien incluso empiezan a decir, pero esta persona tenía antecedentes, no tengo claro si fue condenado por violencia intrafamiliar o solamente denuncia. Entonces uno dice, bueno, en un gobierno feminista, ¿cierto? ¿Cómo se pasó esto? Claro. ¿Dónde estaba la ministra del ministerio correspondiente? Entonces ahí empiezan a salir otras cosas que no tienen que ver, insisto, con la facultad presidencial de otorgar o no un indulto, sino que las condiciones personales de cada uno de estos condenados y si lo hacían de verdad merecedor del beneficio. Sí. Otra cosa también era el timing, ¿cierto? Discutiendo una urgencia legislativa, una urgencia política, una urgencia social, como era tomar medidas, pero en conjunto, ¿cierto? Que no se reste nadie, ¿cierto? Reconociendo, haciendo todos común el diagnóstico y por lo tanto aplicando normas o herramientas que nos permita de verdad resolver esto, porque, claro, el comercio ambulante es una parte, pero uno va viendo los delitos. El nivel de delitos que se van cometiendo es de una situación que no habíamos visto en Chile. Yo fui defensor penal por 6 años, no aquí en Concepción, pero dentro de la región, y la verdad que los tipos de delitos uno los ve y no es lo que veíamos hace 10 años atrás, y entonces uno empieza a ver que debe ser tratado en consecuencia, no con las mismas herramientas que teníamos ayer, legislativas, policiales, y a lo mejor la sanción penal, que no siempre es la solución efectivamente sancionar o condenar, pero obviamente las normas penales que teníamos hasta hoy día no están disuadiendo en la comisión del delito, que es uno de los objetivos de la pena, no solamente castigarlo y meterlo preso, sino que alguien racionalmente diga, por ejemplo, el manejo en estabilidad, si uno sabe lo que va a ocurrir, mejor no conduzco, pero todos mis amigos manejan muy bien, y yo también, cuando me tomaba una copa. Entonces, ahí yo creo que hay que meterle mano, como digo, un diagnóstico común, herramientas policiales comunes y validadas por todos, y también a lo mejor hacer cambios legislativos. Y eso obviamente viene un poco a ensuciar, como dicen algunos amigos, le metió pelo en la sopa porque no era el momento a lo mejor para hacerlo. La autoridad nos dirá que sí, porque por todo lo que nos ha dicho después. Sí, pero Chile necesita una normativa o necesita una voluntad política para enfrentar de común acuerdo esta situación que nos está ocurriendo. Claro, claro, Alejandro, porque, bueno, al final, ¿cierto? Es lo que hemos comentado siempre, Cristian, aquí en Tu Mañana, los delitos de alta connotación que ya no solo se registran en Santiago, como uno tenía pensado, si vivo en regiones, la cuestión cambia, pero no, esto de verdad ha ido extrapolándose a nivel nacional y por lo tanto un acuerdo de seguridad de manera transversal era importantísimo. Ahora, hay quienes dicen que es contradictorio, ¿cierto? Que es contradictorio que el presidente, a la vez que indulta, planee un acuerdo transversal de seguridad, y hay otros que dicen también que los parlamentarios no deberían restarse de este acuerdo, entendiendo que hay un interés ciudadano superior y que va más allá de la política o de las ideas propias de cada uno de los intereses. Pero hay otros que también dicen que una de las soluciones a esto tiene que ver con que el presidente, más allá de aceptar la renuncia de la ministra de Justicia, la ex ministra de Justicia, revoque los indultos. Y es ahí donde viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es posible revocar un indulto presidencial?
lo estábamos conversando antes de entrar y le empecé a dar vuelta. Lo que pasa es que voy a partir diciendo, en derecho las cosas se deshacen de la misma manera que se hace. Eso como primera cuestión. Entonces, si una ley la podemos derogar, la podemos modificar, ¿cierto? Sí. Pero con otra ley, no con, no sé, un acuerdo entre nosotros que no va a producir efecto legal. Un contrato de trabajo, de arriendo, lo que sea, un mutuo, un préstamo de dinero, también lo podemos modificar mediante otro contrato. En el caso del mutuo préstamo de dinero, con un contrato que me amplíe el plazo para pagarla, que me baje la cuota, no sé, se puede hacer. En la compraventa, resiliarla en el caso de que no, ¿sabes qué? No me gustó lo que... No es que llegaría a hacerlo porque el que vendió no va a querer devolver la plata de inmediato, pero se podría. Y en el caso de los actos administrativos que estamos hablando, yo podría pensar entonces, claro que se podría revocar, habría que dictar otro acto administrativo fundado para que deje sin efecto este otro acto administrativo por el cual se le concedió el indulto presidencial. Pero ahí yo me imagino que el presidente, si bien así en teoría uno podría pensar en aquello, Sí. yo me imagino que ahí el presidente se va a meter en otro problema, porque a los que ya tiene, obviamente les va a venir el cuestionamiento de los indultados y su familia, y obviamente otros sectores políticos le van a volver a enrostrar que nunca en consecuencia debió haberse dictado estos actos administrativos de indulto. Entonces yo creo que está en un buen problema porque, como le digo, en principio uno podría pensar que se puede revocar un acto administrativo Sí. por la misma autoridad, fundado, ¿cierto? Un decreto presidencial. Pero tiene todas estas cosas que van a ir por ahí generándole un ruido anexo y que hoy día no sé si va a ser la solución. Va a ser una solución a lo mejor para el tema, no, ni siquiera yo pensándolo en la mesa de seguridad, que yo confiando en la buena fe de las autoridades, creo que al final van a tener que estar, porque es un problema de verdad, ¿cierto? Claro. El problema en Concepción lo vivimos de una manera, en Santiago de otra, en el norte del sur de otra, y en el sur del país de otras maneras, por los delitos distintos, lo que sea, pero de distinta manera. Entonces yo creo que al final se van a sumar, pero yo creo que si bien creo que se podría, políticamente no sé si es la salida, sí. Claro, bueno, veremos qué pasa a futuro. Sí, y uno no tiene la solución. Pues. Pero Claro. obviamente esto va a repercutir a distintas fuerzas políticas que están ahí en contra de todo esto. Imagino que van a hacer ruido para poder generar algún tipo de decisión o algún tipo de acción. Ahora, Alejandro, pasando a otro tema en relación a política, el nombramiento del fiscal nacional. Eso ha sido bastante complicado. Ya han habido varios nombres que el mismo gobierno, el mismo presidente Boric ha dado para que sea fiscal nacional, pero aún no se ha podido generar esa figura o ese cargo. Pero partiendo primero, ¿por qué es tan importante ese cargo de fiscal nacional? Bueno, el fiscal nacional, ¿cierto?, el jefe de servicio del Ministerio Público, que él no puede entrar en las causas particulares de acuerdo a las mismas restricciones que tiene la ley orgánica del Ministerio Público, pero obviamente fijan las políticas, las pautas, el camino de acción del Ministerio Público, por lo tanto es importante. Es la cabeza del servicio, si eso es en definitiva. Entonces, a propósito de lo que estábamos hablando recién, de la agenda contra la delincuencia o de seguridad ciudadana, el nombre que se le esté dando, también el nombre, ¿cierto?, por dejarlo así, la persona es importante porque también tiene, no solamente porque, a ver, en ese nivel, desde luego tiene que tener competencias técnicas, o sea, si no, mejor que yo que creo que también hay un problema con la ministra de Justicia, y no se trata de que solamente abogados puedan ser ministros de Justicia, o profesores, ministros de Educación, o no sé, así, o médicos. De acuerdo sí, al pero sí conocer el sector. Entonces acá las competencias obviamente deben estar, porque si no difícilmente, si no logra entender la dinámica del Ministerio Público, los delitos, a lo mejor vamos a tener un problema. No dudo que los candidatos lo conocen, todos los que estuvieron presentaron sus postulaciones a la Corte Suprema, los tienen porque son funcionarios, han sido fiscales, hoy día muchos ejercían funciones de dirección regional, asesores, y los que estaban no venían de algunos de los dos estamentos del Ministerio Público, tanto del Ministerio Público como de la Defensoría, ejercen en materia penal, por lo tanto en eso lo tienen. Y entonces el tema, la importancia tiene que ver porque uno ahí sí empieza a ver
más o menos por dónde puede ir la persecución penal, porque eso sí lo puede orientar el jefe del servicio, el fiscal nacional. No digo que se vaya a hacer con los lesos con alguno y con otro le vaya a cargar la mano, pero obviamente que él le ponga más la gestión de los recursos, la gestión de los recursos tanto económicos como los recursos humanos, armar equipos adecuados, por ejemplo, ya que estamos hablando de seguridad ciudadana, me imagino que esto también va a tener que tener, porque no basta, de repente uno piensa, pero si bastaría con aplicar la norma vigente para poder enfrentar todo este flagelo que tenemos hoy día. Pero como recién decía, ya las herramientas policiales son insuficientes, porque la planta es la que tenemos, a lo mejor necesitamos más carabineros, y en el caso del Ministerio Público no me cabe duda que se necesitan también más funcionarios. Estamos trabajando prácticamente con la misma planta de fiscales que cuando comenzó la reforma procesal penal hace ya casi 20 años en realidad. Entonces, cuando los delitos han cambiado, cuando los delitos han aumentado, no solamente han aumentado porque se han generado nuevos delitos, solamente voy a decir cuando la ley de violencia intrafamiliar no existía cuando entró en vigencia la reforma procesal penal. Eso ya generó una cantidad de causas que no estaban contempladas en el diseño original. La realidad política social del país de hoy día también nos hace pensar de que ya no basta en la misma planta. Bueno, esos son recursos. Y esos recursos obviamente tiene que gestionarlos el jefe del servicio. Claro. No para decir, porque obviamente todos los servicios y todas las van a decir necesitamos más funcionarios. Lo va a decir tanto la Administración del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, pero tiene que gestionarlo adecuadamente, y el Ministro de Hacienda nos va a decir que no hay lucas para financiar esos requerimientos. Pero por eso es importante, la visión política en cuanto a la persecución del delito, pero también la gestión adecuada de cómo se gestionan estos recursos. Y ahí entonces empiezan algunos, no, lo que pasa es que se lo dijeron a la última candidata que rechazó el Senado, que en realidad a ella le faltaba la tramitación en estrado. Ya, sí puede ser. Y que a lo mejor le sobraban las relaciones públicas. Bueno, pero al final el Senado se pronunció en términos políticos, más que las competencias, que como digo, yo no dudo de ninguno de los candidatos que las tenga. ¿Sí? Solamente son abogados con años de ejercicio de la profesión y en el ámbito penal. Claro. Entonces, pasa por lo político. Pero tenemos un tema, porque ya llevamos, porque aquí ya más allá de que esté sin la autoridad titular el cargo, porque igual el servicio sigue funcionando, el subrogante le da continuidad o interino le da continuidad al servicio, es importante que esté la autoridad porque en definitiva sus decisiones van a permanecer en el tiempo. Claro. Esa es la idea. Ahora, Alejandro, respecto a este tema, cierto, han habido ya 2 designaciones del presidente fallidas, ¿cierto? Sí. Que no ha respaldado el Senado. Esta es la tercera con Ángel Valencia, pero razones, porque uno puede decir hay razones políticas, ¿cierto? El Senado, mayoritariamente la oposición, quieren ahí hacerle fuerza al presidente Gabriel Boric, o son quizás también malas decisiones que ha tomado el presidente Gabriel Boric para tomar una figura que en definitiva logre el consenso en el Senado y entonces pueda designarse como corresponde y pueda asumir este cargo que es tan importante. Razones que usted visualiza. Sí, mira, no cabe duda que el nombramiento del fiscal nacional es un nombramiento político. O sea, pensar lo contrario es de una ingenuidad de un niño. Y por eso yo digo, difícil sería si hay personas que no tienen las competencias, ya, pero que un cargo político lo es. Si lo demás es contarnos cuentos entre nosotros. ¿Ya? Y como es un cargo político, uno entendería que estas cuestiones, como lo es también el nombramiento del Contralor, y otros cargos, no solamente los que dependen directamente del Ejecutivo, por ejemplo, que son nombrados por la autoridad ejecutiva, por el presidente de la República o por orden de él. No, en este caso es un cargo. Entonces, yo no sé si lo he leído así, pero yo entiendo de algunos comentarios de los senadores, es que en realidad ha faltado, y que en buena parte no solamente por los indultos era una crítica a la ex ministra de Justicia, sino también en esto, porque obviamente ahí debe haber una gestión. A ver, la República, ¿cierto? No es que las personas estén cada uno por separado haciendo lo que la ley le encarga. Y en este caso lo que debería haberse hecho, me imagino, es analizar qué tal están los nombres que va, porque de la quina que le propone la Corte Suprema, claro, el presidente elige uno que se lo propone al Senado. Lo mínimo que uno esperaría es que esto se sociabilice, se converse para que hayan acuerdos en el Senado.
van a decir, no, es que tiene que tener el apoyo de los 2/3, que eso es el poder de veto. Yo creo que, yo siempre he visto en el derecho, puedo estar equivocado, esa es mi opinión, el derecho, en los acuerdos por 2/3, no es que 1/3 le impida hacer todo lo que quiera a los otros sectores. Lo que busca es que precisamente hay un acuerdo mayoritario que concite ese 2/3 de apoyo y que no burle en definitiva a ese tercio, por otra parte, pero que concite un apoyo mayoritario. Y hoy día no cabe duda que el oficialismo no tiene mayoría en el Senado, pero también hay un punto. No teniendo mayoría, senadores oficialistas no han votado favorablemente también la propuesta del presidente de la República. Sí, Entonces aquí cargarle los dados a la oposición o a la derecha es un poco injusto. No se trata de que yo los esté defendiendo aquello, pero porque primero tendrían que hacer las tareas los senadores oficialistas. Claro, partiendo por casa, Sí, ¿cierto? si no tengo los votos de mi sector, no puedo pedir que los demás además me acompañen en esta cuestión. Pero sabiendo quiénes son, porque los datos están sobre la mesa, quiénes son los senadores, tengo que asegurarme que los senadores de mi sector me apoyen. Uno, buscar senadores de la oposición que estén en disposición a apoyarme. No porque diga, no, que el tercio me va a... No, pero si todavía les queda un espacio, no solamente a este gobierno, a cualquiera. Yo siempre recuerdo a don Patricio Aylwin, esto no existía en esa época, ustedes eran muy jóvenes, ¿ah? Don Patricio Aylwin gobernó con minoría en la Cámara y en el Senado, con senadores designados que algunos de ellos venían incluso de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. 4 senadores venían de ahí, ¿cierto? Del Ejército, de la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, un excontralor, rector, en fin. Y en ese escenario, que además era de minoría, no de empate como hoy día, don Patricio pudo gobernar. Uno podría decir bien, mal, lo que sea, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Pero yo lo que rescato de aquella parte histórica del país es que en esas condiciones se le pudo dar conducción política al país. Entonces uno dice hoy día que no veníamos saliendo de una dictadura, que estamos en democracia. Si lo que hay que hacer en democracia es compartir, no somos enemigos, todos queremos lo mejor para el país. Entonces, si hay un nombre, yo creo que lo que le faltaba, disculpe la lata, le faltaba al gobierno es conversar el nombre que quiere. O, dicho de otra manera, ha querido imponer unos nombres que le han advertido desde antes los senadores que no se lo van a aprobar. Yeah. Entonces, ahí debieron haberlo sociabilizado, porque al final no es el fiscal del gobierno, es el fiscal nacional de la República de Chile. Claro. Que incluso va a ejercer su función más allá de esta administración, que precisamente por eso se le da un mandato mayor que no esté dependiendo del mandato de la autoridad que lo propone en definitiva el Senado. Y por eso, en definitiva, el nombramiento hace concurrir a los 3 poderes del Estado, ¿cierto? La que la arma la Corte Suprema, la elección de un candidato que lo hace el Ejecutivo y terminamos siendo sancionado o aprobado por el Congreso. Claro. Entonces yo creo que ahí, a lo mejor, como digo, no me cabe duda que los nombres han sido, todos cumplen técnicamente las condiciones, pero claro, uno empieza a ver y dice, no, que yo sabía que estos no me iban a aprobar porque investigó las causas de financiamiento de la política. Entonces no podía esperar que eso que me apoyara si ayer lo estuve persiguiendo. Yeah. Es que debieran apoyarlo igual, porque... Pero una cosa de naturaleza humana. Otra... que dicen que no tenían las condiciones, un poco las condiciones técnicas, que yo ahí discrepo porque claramente cumple el requisito de tener todos tienen más de 20 años, estamos viejos, más de 20 años de ejercicio de la profesión, pero no es lo que requiere la ley en todo caso, solo 5. Entonces, sí, yo creo que ha faltado sociabilizar el nombre para que sea aprobado en definitiva por los 2/3 del Senado. Y ojalá que no fuera por los 2/3, y ojalá que sea por mucho más. Eso es el mínimo que se requiere. Y si se sociabilizara, yo creo que esto ya debió haberse zanjado. Claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy ya se vota entonces esta nominación de Ángel Valencia como fiscal nacional y vamos a ver si se logra el tan esperado consenso también. Y lo otro, bueno, encuesta Cadema ayer, 70% de desaprobación hacia el presidente Gabriel Boric tras el indulto, que también es lo que genera cierto repercusiones en la opinión. Primer impacto, veamos cómo anda la otra semana, porque ahí realmente ya se va a ver... se va a decantar. Vamos a ver si realmente sigue este descontento
o no. Bueno, va a depender exclusivamente de las gestiones que realiza el presidente Boric y de las decisiones que tome y de todo lo que comunique. Exactamente. Sí. Ángel, Alejandro, ¿quiere decir algo? No, darles las gracias a ustedes, como siempre nomás. Espero no haber sido tan latero. No. Del latero no. ¿Sabes No. Lo importante, Alejandro, es que está claro la explicación. Sí. Entonces, obviamente nosotros escuchamos muchas noticias, la gente en la casa escucha noticias, ve algunos personeros de gobierno que como que se empoderan del conocimiento que ellos tienen o se empoderan de su... de lo que ellos quieren decir. Entonces, obviamente, quieren convencer a la gente de algo que a lo mejor no es. Y eso está bueno, porque se conversa, se habla de forma distendida y sobre todo queda un poquito, o sea, queda mejor explicado. Es que está bien hacerle una bajada también a la gente, ¿cierto? En las opiniones, los argumentos. Aquí tenemos también la opinión más técnica, ¿cierto? Como abogado. Entonces hay un manejo importante que no lo tenemos nosotros y hay que ser humildes. Unos ciudadanos comunes y corrientes. Igual que uno. Que de vez en cuando escuchan las noticias. Siempre hay que escucharlas. Veo series. Bueno, Alejandro, nos interesa mucho también dar sus redes sociales. Y es que la otra vez, recuerda que yo le pedí el Instagram, ¿cumplió la tarea o no cumplió? Sí, la cumplí, lo va a buscar. Pero redes sociales, correo electrónico o lugar también donde la gente lo pueda visitar, ¿cierto? Y pedir su servicio. Correo electrónico, contacto arroba elgueta.cl. Ya, perfecto. Y el Instagram, lo que pasa es que como yo soy más, yo siempre digo, el Instagram es Alejandro-Elgueta. Ya. Alejandro, ahí lo tenemos. Alejandro-Elgueta, facilito, simple, no hay problema en buscarlo. Entonces, y ahí tiene su página, también su sitio, y cualquier entonces consulta que usted quiera hacer puede acudir donde Alejandro Elgueta. Hoy muchas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes, que estén bien y que tengan una buena semana. Claro, con otros temas de contingencia nacional y temas de interés de la gente que necesita saber y también poder saber cómo proceder. Así que muchas gracias. No, gracias, Alejandro. Adiós.